compartir esta jornada con ustedes. Gracias, Diego, por invitarnos y gracias a IAE y a su grupo de antiguos alumnos por organizar permanentemente estas jornadas de reflexión que creo suman para todos los profesionales del sector. Vamos a encarar ahora un panel dedicado a la gestión inversora y a la forma de actuar de los inversores corporativos y de los inversores que recurren al mercado de capitales para el desarrollo inmobiliario. Yo no tengo ni la mitad de gracia o estilo de Eduardo Fracchia para hacerlo levantar la mano, así que aproveché que lo tenía Diego cerca y le pregunté, de acuerdo a la encuesta de personas, cuántos de ustedes habían declarado en su descripción personal tener que ver con negocios corporativos inmobiliarios o estar en algún tipo de emprendimiento o empresa vinculada al mercado de capitales. La respuesta, según me dice Diego, fue de unos poquitos dígitos, menos del 5%. La verdad es que ni aún en un grupo profesional selecto como el que les cuento y sé que aquí hay, me llama la atención esto, porque el grueso de la actividad de nuestro negocio se desarrolla en el ámbito de la mañana de hoy, que tanto entusiasmo generó en preguntas y en las cuestiones que se debatieron. Por lo tanto, lo que les pido para sacarle provecho a los excelentísimos disertantes que nos van a acompañar en este panel y a las experiencias que ellos nos van a traer, es un primer esfuerzo en un cambio de chip, en el sentido de que lo que aquí vamos a tratar de recorrer, y yo para no aburrirlos con definiciones pseudo-catedráticas voy a ejemplificar con mi propia experiencia personal, es un abordaje a un mercado que no es, como este mismo grupo lo demuestra, el más frecuente, pero sí está detrás de la mayoría de los grandes proyectos, por lo cual tiene mucho sentido mirarlo y entender cómo se comporta y cómo piensan los negocios. Entonces, como justamente aquí venimos para intercambiar experiencias, prefiero hacerles un pequeño recorrido de lo que ha sido mi propia experiencia, titulado Una visión personal de toda esta cuestión. En rigor, de verdad, empecé a trabajar en una empresa que ya se nombró aquí hace muchísimos años. Soy ingeniero civil y empecé a construirme trabajando para el estudio Eisenson, una empresa de arquitectura en la cual empecé a adivinar que había un negocio inmobiliario detrás de construir. Después de eso pasé a trabajar para Alto Palermo, que en aquel momento era una compañía desarrolladora del grupo Prescompan. Y eso fue un salto absoluto en términos de visión, de pasar de una empresa familiar, pyme, a una corporación que había decidido invertir en negocios inmobiliarios y que tuve la fortuna de estar entre el 88 y el 92 en esa compañía, cuando se hicieron algunos de los grandes desarrollos que todavía hoy son pioneros en algunas cosas: el shopping en Alto Palermo, el Buenos Aires Design, el edificio de oficinas Intercontinental o San Jorge Villas como primera urbanización cerrada. Todos ellos, cerrada para residencia permanente, todos ellos desarrollos que fueron encarados, como les decía, con la dinámica y la visión de un inversor corporativo, como era en aquel momento el grupo Prescompan, interesado en el negocio inmobiliario a través de esa ala inversora. Después de eso, a partir del 92, formé con otros socios una compañía de servicios profesionales, volví al mundo PYME y me dediqué a la consultoría y al asesoramiento y al gerenciamiento de distintos proyectos. Y en parte de los servicios profesionales, a partir de la sanción de la ley 24441, la ley de fideicomiso y otras muchas cosas, por eso se llamó ley ómnibus de la construcción, trabajé junto con mi compañía en el servicio de originación de proyectos que generaba el Banco Hipotecario, en aquella época Banco Hipotecario Nacional, y tuve otro acercamiento al tema del mercado corporativo, que era el negocio que tenía el banco en aquel momento: ayudar a los desarrolladores, que llamaba originantes, a justamente originar una cartera de hipotecas que se pudiera securitizar, que era el negocio financiero del banco basado en activos inmobiliarios, en este caso hipotecas. Siempre antes de la crisis 2001-2002, me tocó trabajar también con el superfondo inmobiliario del Grupo Santander Río, allí como gerente de desarrollo de ese fondo, mi compañía. Y este fondo era un fondo común cerrado de inversiones, un mecanismo que también vino con la ley 24441, pero que se ha usado muy poco. Este fue uno de los dos que hubo, donde
lo que se logró es que un institucional financiero, como el Grupo Santander, utilizara su potencia de distribución minorista para colocar cuotapartes de $10.000 en un fondo que desarrolló estos dos proyectos que ven ahí. Un proyecto de 2 torres de 17 pisos cada una en Yerbal y Condarco, que se llamó Miraflores, y otro proyecto de 15.000 metros cuadrados que se llamó Casa de Boyacá. Digamos, 2 proyectos que, mirados en estas fotos, pueden parecer proyectos de la mañana, pero quiero que los miremos desde la tarde, porque fueron proyectos originados por alguien que lo que estaba haciendo era fondearlos a través de su capacidad de colocar, en aquel caso, cuotaparte de un fondo común cerrado de inversiones entre su grupo de inversores, como una diversificación de cartera entre sus clientes de banca privada y minorista de otras cosas que en aquel momento hacían. Por supuesto, todo eso tuvo el impacto que ahora el resto del panel va a decir con mayor precisión que yo mismo sobre la organización de esos negocios, pero algún acercamiento les voy a traer. Después de esto, me tocó trabajar también en el fideicomiso financiero del edificio La Nación. El primer fideicomiso para un edificio de oficinas de ese tamaño que se hizo en Argentina, que se empezó a trabajar alrededor del año 99 y que fue comprado. Digamos, acá tienen la estructura típica de un fideicomiso financiero que, a diferencia de los fideicomisos ordinarios, en vez de ceder los derechos a través de contratos, los cede a través de títulos que tienen oferta pública y que se llaman certificados de participación y títulos de deuda. No quiero aburrirlos con los detalles financieros y instrumentación, pero lo cierto del caso es que eso permitió conseguir entre inversores institucionales, en aquel momento compañías de seguro de vida, de retiro, ART, que todavía existen y todavía invierten en estas cosas, y los grandes ausentes hoy, las AFJPs, que compraron esos títulos y que permitieron reunir los $45 millones que en aquel momento hicieron falta, 27 en forma de títulos de deuda y 18 en forma de certificado de participación de este fideicomiso, para hacer la obra. La otra pata del negocio era el Diario de la Nación, aportando el inmueble al fideicomiso donde se desarrolló el edificio. Por supuesto, esto tuvo una gestión en manos de un fiduciario que fue el Banco Río, con un comité de gestión de ese fideicomiso, y además tuvo que navegar la crisis 2001-2002. Y aprendimos muchísimo con eso. Aprendimos, por ejemplo, que este tipo de instrumentos y además este tipo de inversores permiten sobrenadar muy bien la peor crisis económica argentina. Tal vez en otras manos este edificio no se hubiera terminado nunca. Con un buen fiduciario a cargo y con los inversores institucionales que el proyecto tenía, se pudo pasar por esa crisis y convertir el edificio en un activo que el fideicomiso después vendió y que hoy forma parte de la cartera de IRSA, que seguramente Jorge Cruz nos va a describir. Aquí tienen la foto del edificio por todo conocido. Después de eso, y ya más entendidos del mercado de capitales, a nuestra pequeña compañía PYME, Reunión de Profesionales, se le ocurrió, junto con un grupo financiero con el que hoy seguimos trabajando, armar un programa que, si ustedes entran en la CNB, todavía existe, que se llamó Red Securities. ¿Qué era ese programa? Era el programa para juntar la mañana con la tarde. Era armar un vehículo donde los desarrolladores individuales, que no tienen posibilidad por el tamaño de sus proyectos ni por las características de sus empresas de acceder a los formalismos y a las complejidades técnicas del mercado de capitales, tuvieran un vehículo a través del cual emitir títulos y fondear sus proyectos. O sea, una forma de empaquetar mayorista un conjunto de proyectos de mucha gente. Parece una buena idea, ¿no es cierto? Sin embargo, resulta que se nos ocurrió nada más ni nada menos que aprobarlo en agosto del 2001. ¿Y qué fue lo que pasó? Jamás emitió un solo título. Porque claro, digamos, lo que pasó entre finales del 2001 y principios del 2002, no se lo tengo que contar a ustedes, entre otras cosas se llevó este programa. Creo que la idea sigue siendo válida y es posible que la reflotemos, pero bueno, digamos, la crisis nos llevó para otros lados.